Te saludo en el amor del Señor, que Dios les bendiga grandemente y el Señor les haya ayudado y bendecido en estas fiestas patrias, que como familia lo hayan pasado bien, que el Señor haya guardado, cuidado a la familia de todo mal, y que haya sido de mucha bendición estos días en que las familias también ha podido de alguna manera celebrar, ¿no?, estas festividades patrias. Así que deseando la bendición del Señor para todos en este encuentro de nuevo, para compartir este tema que a lo mejor es muy recurrente dentro de las iglesias, que siempre se están haciendo estas acciones de presentar los niños a Dios, y que en este espacio podamos también hablar por respecto a ello, y de esta manera poder hacerlo bíblicamente, no cumplir de esta manera a cómo se origina eh, este trabajo tan especial que los padres hacen con respecto a sus hijos, a traerlos al Señor. Así que este es el tema de hoy, presentación de niños a Dios. Con la ayuda del Señor no vamos a hacerlo. Eh, bueno, hoy día vamos ir compartiendo. ¿Qué pasó? Ahí se ve la lámina. Sí, ya, muy bien. En las Sagradas Escrituras, para comenzar, tenemos que decir que no se enseña ni ejemplo alguno que autorice el bautismo de niños según el Nuevo Testamento. Ah, el candidato al bautismo debe tener ciertas cualidades, ciertos requisitos, como arrepentirse de sus pecados, que es lo principal, lo básico para que pueda ser bautizado. Entonces el niño no reúne esas condiciones. Y ahí tenemos, para basarnos en la Biblia con respecto a eso, tenemos ahí el texto del libro de los Hechos, el capítulo 2 verso 38. Si alguien comienza ahí con la ayuda del Señor a participar y pueda tenerlo ahí, buscarlo en su Biblia, el libro de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Por favor, si alguien lo tiene, ahí compartiendo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Muy bien, por favor. Hermana, dígalo usted, por favor. Ya, hermana, no hay problema. Hechos capítulo 2 versículo 38. 2:38, sí. En el nombre del Señor. Pedro les dijo, Amén. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Ahí se habla entonces uno de los requisitos importantes para el bautismo, que para el que se tiene que bautizar tiene que tener arrepentimiento en su vida. Es una de las exigencias o requisitos para el que se va a bautizar, para el candidato a bautismo. Entonces, arrepentimiento es importante. Eh, Arrepentimiento es nuestro fundamento de la vida cristiana. Hebreos en el capítulo 6, verso 1, habla de arrepentimiento de obras muertas como primer fundamento o primera enseñanza de Cristo. La primera predicación de Cristo fue arrepentido y convertido porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, el potente y poderoso mensaje de Cristo en su comienzo, en su gran ministerio, fue arrepentimiento.
Esa es una de las condiciones o requisitos para el candidato, para la persona que se va a bautizar. Ese es uno de los requisitos. Pero también debe creer o tener fe en Jesucristo, la fe, que es el segundo fundamento de la doctrina de Cristo, fe en Dios. En el Hebreos capítulo 6, en el verso 1 también dice ahí, fe en Dios como segundo fundamento de las enseñanzas de Cristo. La fe en Dios. Hechos capítulo 8:37, por favor. Hechos 8:37. 8:37. Amén. Amén. 37. Sí. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces ahí hay otro requisito. Felipe dice claramente, crees en Dios. Es necesario creer, necesario tener fe en Dios. La fe es un gran requisito para bautizarse. Entonces, arrepentimiento y fe, dos grandes requisitos para el bautismo. Y estos son las condiciones para el candidato al bautismo. Y estas dos condiciones no son posibles en aquellos que todavía son tan pequeñitos que no han llegado al uso de razón, que no saben lo que es pecado, que no saben el concepto de arrepentimiento, de fe, que no entienden eso. Entonces, ellos no reúnen los requisitos para que se hable de bautismo en los niños. Entonces, esos son los requisitos para aquellos que ya son adultos y que tienen pueden discernir entre el bien y el mal correctamente. Entonces aquí podemos asegurarnos de que no hay bautismo para los niños. Los niños no se bautizan, sino que por eso hablamos nosotros de que son presentados a Dios, presentados para recibir una bendición del Señor. Eso sería en primer lugar como introducción, ¿no?, para este tema de la presentación de niños. Necesariamente, entonces, descartamos a los niños para el bautismo o no usamos esa palabra, quiero bautizar a mi hijito. No usamos esa palabra, sino que tenemos que usar la palabra de presentar a nuestro hijo al Señor, presentarlo al Señor. Esa es la acción que se tiene que hacer con nuestros niños, con nuestros hijos. Por otro lado, las Sagradas Escrituras nos enseña que la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, solicitando su bendición sobre ellos y también para su vida futura, que fue esa y es una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos, no solo en ese tiempo, sino que en todos los tiempos era una práctica habitual de la Iglesia. Es una acción de gracia y de fe en Dios. Es una súplica de la bendición divina para nuestros niños, para nuestros hijos. Eso es una presentación en el marco general. Es una acción de gracia. No solo de que reciba la bendición ahí, sino que dar gracias por la llegada de ese pequeñito a este mundo, al seno de los padres, y para también bendecirles y que el Todopoderoso Dios pueda acompañarles en su vida en esta tierra. Por lo tanto, eso también se gesta en el corazón de los padres. Son los padres los que deben acudir con sus hijos a Dios. Los hijos no tienen idea de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir,
pero son los padres los que son interesados o debe estar ese interés en que la bendición de Dios esté sobre sus hijos. Marcos capítulo 10, verso 13, 16. Marcos 10, 13 al 16. ¿Alguien lo tiene por ahí? Y les Puede- presentaban niños, y les presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está una acción extraordinaria, un escenario maravilloso del Señor con respecto a los niños. Eh, la acción ahí o el escenario que presenta este evangelio está mencionando ahí con respecto a los niños y los discípulos, en primera instancia, niños y discípulos, y los que presentaban a los niños. Niños, discípulos y los que presentaban a los niños. Y en ese escenario hay una interacción de los discípulos con molestia con respecto a aquellos que presentaban a los niños y por eso los estaban ellos apartando, alejando, para que no distrajeran la atención del Señor que estaba en su ministerio predicando el Evangelio por todos lugares. Había un pensamiento errado en los discípulos, por cierto. Por eso ellos tienen humanamente un pensamiento de indignación, de enojo, y posiblemente pensaron de que estaban distrayendo al maestro o estaban molestando al maestro. Y por esa razón es que ellos se vuelcan contra los que presentaban a los niños. Pero cuando Jesús se da cuenta de esta acción, él inmediatamente habla con un poco de indignación también, por cierto, por la acción de los discípulos y diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, no se lo impidáis, dejad venir a mí, no se lo impidáis. Es una frase que es tajante, es algo que nadie puede impedir, que nadie puede, el Señor pone claro el tema ahí. Nadie puede impedir que los niños vengan. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, necesariamente Él dice que no le impidan a que los niños acudan a Él o que vengan a Él. No debe existir impedimento de los mayores, de los adultos, de los padres o de quien sea para que los niños se acerquen a Dios o traerlos a Dios. Dejen que los niños vengan, no se lo impidan, dejen que vengan, no se lo impidan. Hay una repetición con respecto: déjalos que vengan, nadie les impida que vengan, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces hay también una palabra de bendición para esos pequeños que son traídos a la presencia de Dios. Y también esta lectura sale en el libro de Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. ¿Alguien puede buscar Mateo 19, 13 al 15, por favor? Amén. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos
los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los No, niños no es. venir y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. 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 Perfecto, manifiesta ahí claramente esta escritura, ¿no? Que del Evangelio, que Jesús, esta acción que está haciendo no es cualquier acción, sino es algo que a Él le agrada, es algo que a Él le gusta. Déjenlo. Posiblemente a nosotros o a alguien en la iglesia, la bulla del niño o el desorden del niño le causa gran molestia. Pero hay que tener cuidado con los niños. Mire que si usted reprende al niño con dureza, él nunca se va a olvidar lo que usted le dijo o cómo usted le dijo o le llamó la atención. Así que debe tener sumo cuidado de aquello. Las experiencias de la vida hablan no muy bien con respecto a esa forma que había antiguamente de tratar. Era muy severa. Siempre había una persona con una varillita que recorría los pasillos y le daba duro a los niños. Entonces era como muy severo el tema para los niños. Los niños de repente tenían hasta miedo del portero porque era muy severo. Hay una historia también de un joven que por el desorden que causaba, por cierto, debe haber sido de esa manera, o tal vez estaba corriendo y el portero le tiró la oreja y se la tiró tan fuerte que le partió hasta la mitad la oreja hacia arriba. Ese niño nunca, pero nunca más pisó una iglesia. Nunca, nunca se olvidó de lo que ocurrió, nunca se olvidó de la persona que le hirió, que le dañó, que le causó aquello. Nunca se olvidó. Y yo se lo digo porque yo conversé con esa persona dolida todavía y eso aún todavía le mantiene lejos de la iglesia. Aún no quiere llegar a la iglesia. Entonces el recuerdo de aquello tan que causó un trauma en él, todavía le daña y le perjudica a él. Entonces, ¿cómo tratamos los niños? Cuidado. No vamos a hacer que tenemos a lo mejor una forma igual que los discípulos o a lo mejor un poquito más, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor un poquito más camuflada, ¿no? Que no se nota tanto, pero a lo mejor también estamos tratando con mucho enojo a los pequeños y eso no es bueno. No es bueno. Tengamos cuidado cómo tratamos nuestros niños, nuestros pequeñitos, cómo los tratamos. Entonces, en este escenario del Señor aquí Él, primeramente hay un amor hacia los niños. Él respeta a los niños, respeta su alegría, no sé, su grito, su desorden. Él respeta a los niños. Él sabe y entiende lo que es ser un niño. Entonces, para él no era una molestia poder atenderlos y poder traer sobre sus vidas una bendición. No era una molestia. Dios ordenó la familia. No es cosa humana, lo sabemos. Como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son herencia que nos dio el Señor. Y esa herencia la ha encomendado al cuidado de los padres. De ahí que la obligación, el deber que los padres tenemos ante Dios y ante la sociedad de velar, de cuidar, de educar nuestros hijos. Necesariamente cabe esa responsabilidad sobre los padres en forma inicial. Necesitamos los padres no desatender esta obligación o este deber con nuestros hijos o no
o no cargar esta responsabilidad solamente sobre una persona. Muchas veces lo hace la madre más que el padre. Y la responsabilidad ambos deben llevarla a cabo. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 al 9. Este texto podamos leerlo muy cuidadosamente. Muy importante. Amén. ¿Alguien puede leer? Versículo 4. Al 9, muy bien. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Falta uno. Y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Entonces ahí tenemos un registro de una preocupación notoria, potente de Dios sobre los niños, particularmente sobre los niños. Pero aquí deja una responsabilidad sobre los padres hacia los niños. Y claramente él menciona que estas palabras, este gran mandamiento, de amar a Jehová con todo el corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esas palabras que él está mandando a guardar estén primeramente en el corazón de los padres. Y que los padres sean aquellos que, aprendiendo claramente esta enseñanza, llevándola a cabo, la repitan a los hijos y conversen de estas palabras con los hijos, estando en la casa, estando en el camino, al acostarse, cuando te levantes. Y no solamente el conversarla, sino también de alguna otra forma tener algún recordatorio, como atarlas como señal en las manos, como frontal en los ojos, escribirla en los postes de la casa, escribirla en las puertas de la casa, o sea, como recordatorio. De tal manera que hay una insistencia en hablarlas en todo lugar y escribirlas en la mayor parte de los lugares visibles de su propia casa, para que nunca el niño se olvide. Y esta preocupación debe ser de los padres para con los niños. Entonces aquí vemos a Dios en el Antiguo Testamento preocupado de los niños, de la formación, de la enseñanza de los niños. El niño debe ser enseñado en la palabra de Dios, debe ser un hijo que esté permanentemente recibiendo esta enseñanza, de tal forma que la memorice y que la practique y que la viva. Entonces, es responsabilidad de los padres de poder entregar esta enseñanza insistentemente en el niño desde pequeño, de que ya tiene uso de razón, puede expresar bien, hablar bien, comenzar ya a enseñarles de estos mandamientos de Dios, para que sepan que hay un Dios al cual hay que amar, al cual hay que darle todo su corazón y servirle con todas las fuerzas. Entonces, que ellos puedan aprender desde pequeña a conocer que hay un Dios soberano en los cielos y en la tierra. Necesitamos entonces los padres ser responsables y cumplir este deseo de Dios. No es del hombre, sino que este es el deseo de Dios, que sean los padres responsables frente a esta
manera de enseñar a los hijos, de conducirlos delante de Dios. Si comparamos esta escritura del Antiguo Testamento con lo que Cristo, con lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento con respecto a los niños, vemos a Dios preocupado de los niños del Antiguo Testamento, que aprendan los padres para que enseñen a los hijos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo preocupado de los niños, atendiéndolos para que reciban la bendición de Dios en sus vidas, en sus corazones. Que no les falte esa bendición de Dios. Vemos a Jesús preocupado. Entonces aquí vemos que Dios ama a los niños y está preocupado de los niños. Que Jesucristo ama a los niños y también está muy preocupado de los niños. El Antiguo Testamento, Dios no solo está preocupado de los niños, sino también de los padres, para que ellos sean los primeros en aprender los mandamientos y responsablemente enseñarlos también a sus hijos. Entonces, no solo Dios se preocupa de los niños, sino que los padres sean padres responsables para enseñar a estos niños. Dios no los va a venir a enseñar, sino que para eso deja a los padres la plena responsabilidad de poder enseñarles el buen camino a través de la palabra de Dios. Entonces se ve esta gran preocupación. Se ve a Dios preocupado de la enseñanza de los niños y de la preocupación de que los padres sean los que aprendan para que enseñen. Así también, en el Nuevo Testamento Jesús manifestó ese gran amor por los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor tan franco, limpio, extraordinario, su amor afectuoso, su cariño, su amor como pequeño. Él lo aceptaba. No es diferente hoy. Hoy también son los padres que deben aprender de Dios primero para luego enseñarle a los hijos a que conozcan a Dios. No esperar que la iglesia les dé la enseñanza a los hijos, que sea la iglesia que les enseñe a sus hijos, que los eduque a sus hijos. La iglesia hace una parte, pero la iglesia no es la responsable de educar, de conducir, de guiar a los niños a Dios, son los padres. No culpe a la iglesia, sino usted sea el primero, el padre, la madre, en estar preocupado de enseñar a sus hijos en sus primeros años para que vaya conociendo desde pequeño a Dios y nunca sea parte de Dios. Eso es una orden de Dios, que necesitamos aprender a cumplir esta tarea responsablemente con nuestros hijos. Si bien estamos preocupados de que tienen que ir al jardín, de comprarle todo lo que necesitan, de que nada les falte a nuestros hijos, está bien. Pero una de las cosas que no puede faltar es la enseñanza de Dios a los niños, cosa que no hicimos antes. Yo por lo menos no lo hice con mis hijos, porque nunca también a uno le enseñaron que debería cumplir estos deberes. Y aprendió muy, muy tardíamente, cuando ya los hijos estaban muy grandes. Pero ahí nuestra responsabilidad fue orar por ellos para que el Todopoderoso tomara sus corazones y puedan aceptar a Jesucristo y convertirse a Él de todo corazón. Así fue nuestra tarea, orar fuertemente por su conversión al Señor. Y esa también es una de las tareas importantes de los padres por los hijos. Los hijos, aunque nazcan dentro de una familia cristiana, no por eso ya están listos para ir a la vida eterna, sino acepten y reciben a Cristo cuando ya tienen uso de razón, para que ellos puedan vivir personalmente su experiencia con Dios y servirle de todo corazón. Mateo 21, verso 15.
Mateo 21, verso 15. Amén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Muy bien, gracias. Entonces, a los escribas, a los sacerdotes, a estos religiosos del tiempo, les molestaba que los muchachos, los más jóvenes, los niños, ah, pudiesen hacer este tipo de cosas. Para ellos era molesto, a ellos les indignaba esto. Y por esto, ahí completando el texto, le dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí tenemos a Jesús abogando sobre los niños, a Jesús valorando lo que los niños hacen, poniéndole el valor correspondiente a lo que están los niños manifestando ahí. Entonces ellos lo están haciendo bien, pero los religiosos del tiempo le estaban criticando. Por esto repito nuevamente, no sea que nosotros estamos mirando a nuestros hijos de mala forma y por eso a veces nos cuesta mantenerlos dentro de la iglesia. Tengamos un poco de cuidado con respecto al trato de los niños en la iglesia. Que Dios les bendiga mucho, ¿no? Bien. Para Jesús realmente, en este escenario, era un deleite escuchar a los niños. Si usted puede verlo ahí, vemos a Jesús con un corazón paternal prácticamente. Dejen que los niños vengan. No se lo impidan, déjenlos venir. Entonces eso es un amor paternal que les agrada, que no le molesta a los niños. Y recibe aquella agradecida alabanza de los labios puros de los niños, que para él era una música agradable a sus oídos, prácticamente. Y que en medio de tanta hipocresía de los religiosos del tiempo, en medio de muchas críticas y cuantas cosas habían para el Señor, escuchar la voz de un niño de esta manera era como un refrigerio espiritual para Jesús. Por eso a él le indignó de que los discípulos hicieran esta acción de alejarlos y no dejarles acercarse al Señor. Entonces los niños también fueron puestos como ejemplo, los niños. El Señor toma a los niños como ejemplo de una gran enseñanza. En ocasiones Jesús puso como ejemplo a los niños. Había una pregunta ahí en Mateo 18, 2 al 6, por favor. Y hay una pregunta con respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén. Del 2 al 6. Y llamándolo Dele. Jesús. Perdón, ¿qué lo va a leer? No, lea nomás. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hasta el 6. Falta uno. Falta uno. El 6. Perdón. El 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No muy agradable el último texto, pero aquí vemos
también cómo para Jesús los niños eran importantes. El valor que Cristo le da a los niños. Aquí pone un niño como ejemplo, que si no fuéramos como niños realmente tendríamos problemas. Entonces necesitamos también en ese sentido ser como un niño. Los niños siempre a veces juegan, se enojan, pero después al ratito están de buena y siguen jugando. O sea, no hay rencor, hay un corazón limpio en ellos, son sanos. Y la verdad es que a nosotros nos cuesta ser así, los adultos, cuando nos enojamos, ¿no? Y listo, se acabó el boche. Entonces, para nosotros se complica un poco la situación con respecto a lo que es nuestro carácter, ya que ya se ha formado, y si no se ha formado bien desde niño, ya de adulto tenemos problemas con respecto a eso, ¿no? Así que nos cuesta tener control sobre estas emociones fuertes y nos complicamos la vida cuando verdaderamente tenemos por delante una situación áspera, difícil, y nos cuesta sobrellevar. Pero un niño no, un niño sigue jugando con la misma alegría de antes nomás y se olvida de lo que pasó anteriormente. Entonces, ah, eso es lo que el Señor está diciendo, seamos como niños. No tengamos corazones rencorosos, no seamos enojones, eh, que tengamos que tener un corazón más limpio, más sano, más puro delante de Dios. Porque si no, bueno, se complica la vida. Al final, ah, por causa del mal carácter, el no controlar esas emociones, si no hay un respeto también hacia los niños, hay sentencia, no sé, pues de parte del Señor, Él no le agrada que hagamos las cosas mal. Entonces, sabiendo hacer las cosas y a veces las hacemos igualmente mal. Sabiendo lo que dice la Escritura, aún así caemos en error. Así que tengamos cuidado, valoremos los niños. Por favor, valoremos los niños, los pequeños. Si usted es amoroso, es cariñoso, respetuoso con ellos siempre se van a acordar, todo el tiempo se van a acordar de usted. Y si usted es mañoso, sí se van a acordar de usted, que es mañoso. Nunca se van a olvidar. Van a tener ese pensamiento grabado. Nunca ellos olvidan. Siempre van a recordar eso. Ya. También podemos decir que entre los judíos era costumbre llevar los niños a algún rabino, a algún sacerdote, a fin de que les impusiese las manos para bendecirlo. En el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 21 al 24, si alguien me puede ahí colaborar. Lucas 21, 21 al 24. Amén. Lucas 21, del 21 al 24. Sí, por favor. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque Lucas 2, estos son, dígame, Lucas 2, 21 al 24. Lucas 2. Lucas capítulo 2, verso 21 al 24. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, Sí, versículo 21 al 24. por Ahí sí. favor, por Cumplidos favor. los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Hasta el 24, ¿verdad? Sí, Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. amén. Ahí entonces era el sacrificio que debían ofrecer por el niño. Esto era habitual de hacerlo y de llevarlo el niño
realizar esta acción delante de Dios era una costumbre del pueblo de Dios. Entonces, acostumbraban a los niños ser llevados ante un sacerdote para que recibiera la bendición de Dios. Entonces, este era un compromiso que el pueblo de Dios tenía delante de Dios con los niños. Pero aquí, a pesar de que había una costumbre, ¿no? Los discípulos pensaban que el trabajo del Señor era demasiado importante para estar interesado en los pequeños o para ser interrumpido de esta manera con el bocho, con, no sé, con el griterío de los niños. Y cuando le eran presentados, entonces por esa razón a lo mejor ellos se sintieron molestos y apartaron los niños. Pero no era la forma, ni tampoco la voluntad del Señor. Cuando venían las madres a él con sus pequeños, los discípulos los miraban con desagrado, pensaban que esos niños eran demasiado tiernos, pequeños para recibir beneficio de una visita tan importante como Jesús. Y concluían que seguramente la presencia de estos niños le desagradaba a Jesús, pero pensaban mal. A Jesús no le desagradaba la presencia de los niños. Más que eso, eran los discípulos los que desagradaban a Jesús con esa acción con respecto a los niños. Entonces los que quedaron mal fueron los discípulos y no los niños. Los El pensamiento de Jesús era tan distinto y tan diferente al nuestro. Somos muy humanos para pensar nosotros, porque Jesús miraba a los niños de tal manera como mirando tal vez el futuro y no el presente. Posiblemente Jesús miraba ahí algún gran predicador del Evangelio, un gran evangelista, un pastor, un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios. Y entonces Jesús veía a hombres y mujeres que serían los futuros herederos de la gracia, de su gracia divina, y no un estorbo. Porque la mirada de Cristo es distinta sobre los pequeños a la nuestra. Y tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta que los niños en la iglesia, posiblemente si los atendemos bien, van a salir poderosos predicadores, enseñadores, maestros, van a salir pastores o pastoras, evangelistas que en las iglesias están a lo mejor todavía como niños, pero si los podemos educar, enseñar, instruirlos, guiarlos bien, preocuparnos de ellos, prácticamente de ahí van a salir tremendos hombres y mujeres de Dios. Por eso es que la mirada del Señor sobre los niños es distinta a la nuestra. Debemos ver un potencial tremendo en cada niño y no estar preocupados a lo mejor del grito, del desorden. Si hay que decirle a las mamitas, a los papitos que cuiden los niños, que los mantengan lo más tranquilos, está bien, pero no podemos desechar los niños o tratarlos con enojo, con brusquedad o con desamor. No es correcto. Jesús en la acción o en el escenario, cuando Él dice, dejad los niños venir a mí. No es que Jesús, si usted analiza bien o ve o piensa bien en el texto, no es que Jesús no había escuchado a los niños y se haya vuelto hacia ellos, sino que seguramente Jesús esperó la acción o la reacción, más bien dicho, de los discípulos hacia los niños. No es que el Señor no haya puesto ya atención antes de aquello,
Él escuchó a los niños, tal como los discípulos también escucharon a los niños. Él se había dado cuenta, como también los discípulos se dieron cuenta de la presencia de los niños. Pero Jesús esperó seguramente a sus discípulos cuál sería su reacción. Y cuando vio que despedían a las madres pensando que de esa manera le hacían un favor a Jesús, entonces Jesús les mostró su gran error diciendo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Qué importantes, qué importantes. Entonces dice que toma a los niños con un amor paternal, los toma en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, les dio la bendición que habían ido a buscar. Qué hermoso. Seguro que las madres se fueron consoladas, volvieron a sus casas felices, fortalecidas, bendecidas por aquellas palabras tan especiales del Señor para con sus hijos. Y mire que si usted trata mal a un hijo, al papá o a la mamá no le va a gustar absolutamente nada que le traten mal a su hijo. Le aseguro que va a tener una situación ahí. Entonces que debe tener cuidado con ello, porque eso no bendice. Pero si hay una buena palabra, eso sí bendice no solo al pequeño, sino también a los padres. Eso es importante, amado. Con seguridad estas madres se volvieron contentas y felices para sus casitas de que habían recibido una palabra tan especial, tan agradable, tan gloriosa del Señor sobre sus pequeñitos. Y este fue como una inyección tremenda que yo creo que ellos recibieron, que con tanta alegría ahora ellos trabajan con más esfuerzo por el futuro de sus hijos, por haber recibido esta dádiva o estas palabras tan tiernas y amorosas del Señor. Por eso, cuando la Escritura dice: dejen o dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, apliquemos esto y podamos bendecir, cuanto más podamos bendecir nuestros niños, podamos hacerlo. Preocupémonos de los niños. Es bueno traer los niños, bendecirlos, presentarlos a Dios, pero no solo en su comienzo, en su inicio. La gente de afuera lo trae, claro, y nunca más vuelve. La gente de adentro debe estar preocupada no solo de la bendición inicial de su niño, sino también de la bendición que recibirá en todos los días de su vida mientras esté en esta tierra. Los padres deben estar preocupados de los hijos. Nosotros tenemos hijos grandes, casados, ya tenemos nietos, pero aún así nosotros no solo estamos preocupados, o antes nos preocupábamos, sino hoy día todavía seguimos preocupados de nuestros hijos, para que siempre sirvan a Dios. Acuérdese que los hijos son nuestra herencia y hay que cuidarla. La herencia se cuida, se aprecia, se valora. Los hijos son importantes. Necesitamos preocupar siempre con todo nuestro corazón de la enseñanza de nuestros hijos ahora en la iglesia. Sí, no solo traerlo es bonito, presentarlos a Dios es bonito, es hermoso, es importante, porque reciben la generosa y maravillosa bendición de Dios. Esa bendición es especial. Pero como padres cristianos debemos estar preocupados todo el tiempo de nuestros hijos. Porque usted como padre es el canal de bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Así que si usted como canal está limpiecito,
está expedito, la bendición va a correr para toda su familia por su preocupación. Que Dios les bendiga grandemente. Bendigo a todos los niñitos, a todos los pequeños que haya en los hogares, que hay ahí en sus familias. Cuídelos, ore por ellos. Cuando vayan a acostarse, queden dormidos, ponga sus manos, ore por ellos. Bendígalo. Usted, el papá, es la autoridad principal para sus hijos. El pastor es una autoridad en la iglesia, pero el papá es la autoridad principal más cercana de sus hijos, no el pastor. El pastor tiene una unción, sí, pero el padre es una autoridad principal en su familia. Necesita usted poner sus manos en sus hijos, bendecirlos, porque el Señor ha puesto también en usted autoridad y bendición para hacerlo. Que Dios le bendiga.